El equipo parte por un detalle bien importante. Es un equipo de levitador, es decir, su principal función es levitación magnética. Al igual que los trenes que ven en China, que es la levitación, se ocupa ese mismo principio. La gran diferencia es que la levitación no se usa para el transporte, sino para mantener una placa dentro de un evaporador o una caldera, para mantener una placa en el aire, flotando. ¿Ya? Esa placa va a estar sumergida en agua, un agua desmineralizada, libre de sales y ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que hace que esta placa va a flotar igual en el aire, pero dentro del agua? Es como que estuviera flotando en el aire y dentro del agua, ¿ya? Hay algo que se llama la matriz de Halbach, que es un sistema magnético que funciona igual que los refrigeradores. Cuando uno pega una de estas laminitas en los refrigeradores, se ocupa muy poco material y tiene que tener un campo magnético intenso. Entonces, se ocupa muy poco material y se hace una configuración especial. Para que se entienda, es como colocar varios imanes, en este caso dos imanes, en orientaciones norte, sur, este, oeste, noreste, nor-sureste. Se colocan imanes en esa disposición. Eso lo que hace es que se anula por completo el campo magnético de un polo, de esta matriz de dos imanes, se anula por completo, pero todo el campo magnético se potencia en un solo lado. ¿Ya? Entonces se transforma en un imán monopolo, es decir, con un solo campo magnético combinado. Este campo magnético se mide en Gauss y en Tesla. En Gauss quiere decir la cantidad de potencia que tiene un imán. Entonces, un imán al tener más potencia, más energía eléctrica produce. ¿Cómo se utiliza en este sistema? Se hacen girar cuatro matrices, en este caso por módulos, que ahí voy a explicar lo que es la parte modular. Hay cuatro matrices que una gira en sentido horario y otro en sentido antihorario. Entonces están en este giro. ¿Qué es lo que hace eso? Que se anulan. ¿Qué quiere decir? ¿Te has dado cuenta que cuando un helicóptero va a tomar vuelo, si el rotor trasero falla, el helicóptero comienza a dar vueltas? Ya, esto mismo sucede en la placa, pero al hacer que giren en sentido horario y antihorario, lo que hace es que se anula ese efecto y la placa flota en el aire estable, no se mueve hacia ningún lado. La placa, al inducirse con corrientes eléctricas, se genera un segundo campo magnético, es decir, el campo magnético que tiene, que es de imanes permanentes de las matrices, y en esta placa se genera un segundo campo magnético, porque las corrientes eléctricas generan otro campo magnético, es como una bobina prácticamente, pero es una placa lisa, ¿ya? Cuando se genera ese campo magnético, este campo magnético sigue el de la matriz que está en rotación, lo va siguiendo. Eso se llama una imagen especular, porque se diseñó un segundo campo magnético, que si eso nosotros lo tradujéramos a términos simples, es como cuando uno va a cepillarse los dientes y va al baño y uno se mira al espejo, hay un reflejo de uno, ¿cierto? Es lo mismo, es el mismo principio, nada más que con campos magnéticos. Como el campo magnético sigue al que está rotando, lo sigue, genera cambios de polaridades. Y al generar ese cambio de polaridades, la placa comienza a calentarse, se calienta hasta el punto de fusión. Es decir, el aluminio se funde a los 650 grados, pero esto puede llegar hasta los 850 grados. O sea, sobrepasamos el punto de fusión del aluminio. Ese principio funciona exactamente igual para los trenes maglev, los de levitación magnética. ¿Y qué necesitan los trenes? Mucha refrigeración para poder lidiar con el tema del calor producido por los imanes, por los campos magnéticos. Pero nosotros aprovechamos ese principio para calentar agua. Entonces, como el agua se calienta y su volumen se expande 1600 veces, y como llega hasta los 850 grados, eso se llama vapor sobrecalentado. ¿Ya? O sea, llega al punto de vapor saturado que cuando uno ve en la ollita gotitas de agua que se calienta y caen gotitas de agua, eso se llama vapor saturado. Cuando nosotros vemos vapor sin gotitas de agua, se llama ya vapor puro. Y cuando ya se produce un vapor que prácticamente no se ve, eso se llama vapor sobrecalentado y es agua con una alta cantidad de energía. Es muy energética el agua en ese punto. ¿Para qué se ocupa el agua en ese punto? Para mover turbinas de vapor. Entonces, para mover los imanes, nosotros utilizamos una turbina de Pelton, la misma que está en la hidroeléctrica, pero se diseñan igual que un piñón de bicicleta, de más grande a más pequeñita. Eso se llama una turbina de Pelton de estado variable, es decir, puedo variar las velocidades o las fuerzas o la velocidad de la turbina. El núcleo, que ahí viene su nombre, núcleo de inyección radial hidráulica, lo que hace es comprimir por pistones hidráulicos agua. O
sea, sabemos que el agua no se puede comprimir, pero si toda esa energía se transporta y sale por unos disparadores a la turbina y la turbina se mueve. Ese movimiento, a través de un eje, le entrega una rotación a la matriz de Halbach. Y la matriz de Halbach, al girar y inducir la placa levita, se calienta y le entrega calor al agua. El agua pasa por unas tuberías a un segundo evaporador y en ese evaporador se generan grandes presiones y se puede producir energía eléctrica hacia una turbina. O sea, básicamente ese es el principio de la maquinaria, ¿ya? Pero como la maquinaria genera electricidad y la turbina genera un movimiento por el fluido que está moviendo, se pueden obtener más principios. Por ejemplo, un motor de refrigerador funciona exactamente igual que un motor de combustión interna, pues la única diferencia es que funciona con un pistón. Entonces, al aprovechar la fuerza, que son 4 toneladas de empuje dentro del núcleo, y al aprovechar esa rotación de esa turbina, se puede aprovechar y ¿qué es lo que hace? Que al funcionar un pistón exactamente igual que un motor de refrigerador, se puede mover un gas y se puede producir refrigeración. Al producir refrigeración, producimos un segundo fenómeno, refrigeración de menos grados y calor. Entonces, ya tenemos el calor de la placa que levita, ya tenemos vapor sobrecalentado y tenemos otro segundo principio en el cual generamos energía térmica y refrigeración. Como tenemos una rotación de la turbina, podemos también aprovechar de absorber aire. Al absorber aire y al tener el sistema de refrigeración, podemos obtener agua atmosférica. Podemos producir agua desde el aire. Si nosotros quisiéramos desalinizar, el proceso de desalinización siempre es con osmosis inversa y se le agregan aglutinantes, ¿ya? Para poder concentrar la sal y que eso se concentre en los filtros prácticamente. Y yo voy cambiando los filtros y devuelvo la sal al mar, ¿cierto? Claro. En este sistema eso no se hace. ¿Por qué? Porque como yo estoy prácticamente utilizando, si yo quisiera compararlo, es como colocar una olla en una cocina, poner el fuego debajo y poner agua de mar a calentarse. Entonces el agua se evapora, obtengo agua desalinizada, agua que yo después la enfrío por el sistema de refrigeración, le hago el proceso de potabilización y tengo agua potable para poder beber. ¿Y qué es lo que sucede con la sal? Como yo no agregué ningún tipo de aglutinante, no agregué nada, esa sal queda libre a disposición para el consumo humano, obviamente su procesamiento, o para la venta de las industrias. Entonces, en ese proceso, nada se desaprovecha. Y como ya estoy generando vapor sobrecalentado a una turbina, ¿en qué utilizo esa turbina? Le coloco un generador eléctrico. Entonces, de un solo proceso estoy generando refrigeración, generando climatización, generando desalinización, obtención de agua atmosférica y la capacidad de producir energía eléctrica. Y como tengo energía eléctrica, ¿qué es lo que puedo hacer? A base de electrólisis, yo puedo procesar carbonato de litio de salmuera. Entonces, todos esos principios, todos estos fenómenos se producen desde un solo sistema, que es decir, la levitación magnética. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Como este campo magnético ya es un imán permanente, yo no necesito añadir ninguna fuente de electricidad para generar un campo electromagnético, ¿ya? Entonces, como yo no necesito generar un campo electromagnético, y al flotar esto en la placa, se pierde resistencia, es decir, no tengo que arrastrar nada pesado, porque está flotando en el aire. Al estar bajo ese proceso, ¿qué es lo que sucede? Que yo necesito menos energía en el proceso para hacerla funcionar. Entonces, un motor chiquitito me da la partida, me permite comprimir, utilizar la fuerza hidráulica, generar la fuerza hidráulica como un empuje, y al final obtengo todos estos beneficios a partir de un solo proceso de levitación magnética. Básicamente, ese es el principio de la maquinaria.